una atmósfera con relación a la vida. ¿Qué es lo que implica la vida? Y vamos a ver algunos factores. Y vamos a meditar cómo esto se ve directamente manifestado en la vida de cualquier cosa, en la vida matrimonial, en la vida estudiantil, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social, en cualquier área de nuestra vida, entendiendo lo que vida significa. Así que voy a leerles estos tres pasajes. El primero está en el primer libro de Reyes, o en la primera parte del libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Yo se lo leo. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Primero de Reyes 8:10. No pudieron más ministrar los sacerdotes por causa de la nube, es decir, el ambiente, la atmósfera cambió, y el cambio de esa atmósfera generó un efecto. El segundo está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 39, y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Está hablando el Señor Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Fíjense qué interesante, que cuando el Señor decía voy a dormir, iba a dormir, no le importaba lo que fuera a pasar. ¿Por qué causa? Porque si él dijo pasemos al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. Y dice: y le despertaron los discípulos y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Yo creo que le ha de haber dicho: porque estos ya me despertaron, no me dejaron dormir. Nada más que aquí no lo pusieron. Y dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cambió la atmósfera de tempestad aunada a desesperación, pero cuando él se levanta y habla, esa atmósfera se va y regresa a la atmósfera de tranquilidad y paz. Y por último, Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Está hablando de dos elementos y de la atmósfera que genera. La vara y la corrección dan sabiduría. Esta palabra vara no solo significa el pedazo de madera con el que a veces hasta las librerías ya sacaron provecho y hacen su varita para corregir a los niños. Está bien que lo hagan, pero para que los niños vean que con algo bonito se les zumba, está bueno. Pero no significa necesariamente un palo para medir, sino que para pegar. La vara es una palabra que habla de la medida, supervisión y cuidado. La vara en el contexto de los pastores se dice, el comentario bíblico dice que las ovejas conocían la vara, y cuando llegaban al redil para guardarlas otra vez, el pastor colocaba su vara y las ovejas ya sabían que tenían que pasar por debajo de la vara para ser contadas, para ser supervisadas. Es decir, que era una medida de gobierno sobre las ovejas, y ellas ya la reconocían. También la usaban, los pastores se dice que la usaban para aventarla cuando un animal se acercaba y ahuyentar. Por eso dice el salmista: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dígame, ¿a qué niño le infunde aliento una vara? A ninguno. Hasta oran, ¿verdad? Padre bendito, que mi padre no me pegue. Hasta piden que no les demos. Pero ¿por qué el salmista decía eso? Porque la vara tiene otra medida, otro sentido. Por eso aquí dice la vara y la corrección, se refiere a eso, ¿verdad? La medida, el gobierno, la dirección, la supervisión sobre los hijos, y la corrección cuando se equivoca, es decir, está hablando de la parte preventiva y la parte correctiva, dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, donde no hay vara y corrección, avergonzará a su madre. Este pasaje también nos habla, junto con los otros dos, podemos mirar con claridad
de lo que sucede en un ambiente. Vemos algunos elementos de esos ambientes y vemos lo que puede generar. En el primer pasaje, los sacerdotes ya no pudieron ministrar conforme les tocaba hacerlo. En el segundo pasaje, los discípulos están envueltos por la desesperación de la tempestad y el Señor se levanta y da orden sobre aquella tempestad y todo se regresa a la normalidad. Y entonces lo que sucede es que la atmósfera, el ambiente a su alrededor de aflicción, preocupación, yo creo que ya se estaban despidiendo los unos a los otros. Fue un placer haber pescado contigo, haber servido, ahí me despides de mi familia si no la veo. Ya estaban desesperados, pero el Señor cambia toda esa atmósfera a través de su poder y autoridad. Y el último pasaje nos deja ver con claridad cómo puede ser la vida de un hijo cuando su atmósfera no tiene los elementos necesarios para que él sea sabio. Y entonces dice que va a ser consentido, y si es consentido, dice avergonzará a la mamá. Bueno, también al papá, desde luego. Entonces, se habla mucho de la mamá porque en el contexto judío, el cuidado de los hijos desde que nacen hasta los 12 años que hacen su bar mitzvah, no sé a qué edad las mujeres, pero los niños a los 12, estaban bajo el cuidado de las mamás. Cuando llegaban a la edad de los 12, entonces pasaban bajo el cuidado de los padres y ya se les empezaban a enseñar el oficio y todo el asunto aquel. Como aquí está hablando de niños, por eso se refiere a la mamá. Bueno, el asunto es que estos pasajes, como otros muchos, por ejemplo, Salmo 103, el salmista nos enseña que había una atmósfera en su corazón, que él necesitaba cambiar. Y él le habla a su alma y le dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es posible que él hiciera esto para generar en su propia alma la atmósfera de adoración y comienza a mencionar algunas cosas que son parte de esa atmósfera que él necesitaba. Por ejemplo, dice: y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Él es quien te corona, ¿de qué? Favores. La corona es por lo regular para los competidores, pero el salmista entendía que su alabanza estaba ligada a entender que el Señor no lo coronaba por lo que hacía, sino que lo coronaba con su favor y su misericordia. Entonces el salmista habla en ese Salmo 103 de algunos elementos para que la atmósfera de su alma fuera la propicia para alabar a Dios, ¿verdad? El Salmo 9, por ejemplo, dice: te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: estad siempre gozosos. ¿Qué más dice? Orad sin cesar. Luego dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para con nosotros, y dice: en Cristo Jesús. Entonces, ya hemos hablado de que gozo no es igual a risa y alegría. La alegría es un sentimiento experimentado por alguna situación momentánea. El gozo se refiere al ánimo que hay en nuestra alma, mantener el ánimo. Especialmente gozo se refiere a un ánimo perdurable. Podemos sentir ganas de llorar, pero nuestro ánimo de seguir adelante no va a bajar. Podemos sentir que la carrera está muy difícil, pero nuestro ánimo de acabarla no va a terminar. Eso significa estar gozosos, mantener el ánimo. Entonces Pablo habla también en este pasaje de la importancia de la atmósfera. Porque cuando nosotros estamos gozosos, dice ahí: dad gracias en todo. Es muy importante, usted seguramente lo ha vivido. Si no se mantiene el ánimo por algo, en nuestro corazón es difícil ser agradecidos, porque no hay ánimo. Y la gente dice: ni ganas tengo de decir nada. Cuando hay ánimo en el corazón, aprendemos a agradecer las cosas. Por ejemplo, usted está cansado, no le ha ido bien, llega a su casa y solo hay frijolitos. Si usted está gozoso, usted llega y dice: Padre, gracias por estos alimentos que tú nos das. Yo los bendigo. Aunque estés cansado y aunque quisieras comer un corte o unos tacos de suadero o lo que se te antojara, pero ese día no hubo solo para frijolitos.
¿verdad? De esos negritos con epazote bien sabrosos. Y tú llegas y los comes. Si tú tienes ánimo, tú le dices, Señor, gracias por este pan. Pero si ya perdiste el ánimo, llegas y dices, Señor, ya no. ¿Otra vez frijoles? ¿No que tus hijos vamos a vivir como reyes? ¿No que vamos a ser príncipes? Y ya no agradecemos, ¿verdad? Cuando llegas a un restaurante y vas de malas y has perdido el ánimo, dejas de ser agradecido por el servicio que te prestan las personas. Hay unos que tienen una cara muy fea que no dan ganas de decirles nada, pero la mayoría saben atenderte, ¿verdad? Y entonces llega el mesero y te pone el servicio que debes de decir. Muchas gracias, ¿verdad? Vas a pedir algo, por favor, porque se mantiene el ánimo, la atmósfera de tu alma es adecuada. Entonces hoy quiero hablarles, como dije, de la importancia de la atmósfera con relación a la vida. Y para eso primero les voy a dar la definición de vida según el diccionario y después de atmósfera. Miren lo que dice el diccionario acerca de la vida, para que veamos a qué nos referimos. Número 1, fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee, ¿verdad? Lo voy a repetir. Fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra, es decir, es la que te va a hacer, te va a llevar a hacer las cosas. Y esto nos habla de dos elementos importantes: fuerza y la actividad que hacemos con esa fuerza. ¿Con qué fuerza amas a tus hijos? ¿Con qué fuerza amas tu trabajo? ¿Con qué fuerza amas tu profesión? ¿Y cómo se ve dirigida hacia tus actividades que manifiestan esa fuerza? Está ligada a la atmósfera que hay en tu vida. Si esa atmósfera se mantiene, esa fuerza va a estar ahí, porque la atmósfera que Dios creó para la tierra es la adecuada para que la vida exista en la tierra, no solamente la nuestra, todo lo que hay en la tierra que tiene vida, ¿verdad? Todo ser vivo, ya sean plantas, ya sea el reino animal, vegetal, mineral, todo lo que tiene vida necesita esa atmósfera. Entonces, número 1 es fuerza y actividad. Dígale a alguien, fuerza o actividad sustancial, hermano. ¿Con qué fuerza va a ser tu vida de oración? ¿Con qué fuerza va a ser tu estudio bíblico? ¿Con qué intensidad va a ser tu alabanza? ¿Con qué fuerza va a ser tu intercesión? Necesita una atmósfera. Si esa atmósfera la tienes, vas a seguir manteniendo esa fuerza en tu vida. ¿Con qué fuerza sirves a Dios, verdad? En cualquier plataforma que Dios te haya dado. Esa fuerza va a depender de la atmósfera. Por eso en el segundo culto voy a hablar de los elementos de la atmósfera, para que usted oiga en la semana el mensaje. Segunda consideración de la vida: estado de los seres orgánicos. Estado, ¿verdad? Es decir, la condición de algo. La atmósfera va a determinar la condición de algo. ¿Qué sucede, hermanas, cuando tú pones una planta de sombra al sol? ¿Sigue normal? Se quema. O viceversa, ¿verdad? Se empieza a marchitar. ¿Qué pasa cuando la riegas con un agua que no es conveniente para las plantas? Se empieza a morir o se quema también. ¿Por qué? La condición se afecta a causa del ambiente en el cual se ha puesto esa planta, por ejemplo. Tercero, duración de las cosas. Cuando hablamos de vida, hablamos de periodos de duración. Entonces, cuando hablamos de atmósfera, estamos diciendo que la atmósfera va a afectar íntimamente la duración de las cosas. Si en el matrimonio hay una atmósfera de acuerdo, de tranquilidad, ¿de qué más? De diálogo, de conversaciones, es decir, comunicación. Si en el matrimonio hay claridad de los roles y el papel que cada uno desempeña, eso va a generar una atmósfera, y esa atmósfera le va a dar durabilidad a la paz, a la tranquilidad, a la armonía. Y lo podemos decir a la inversa: si esa atmósfera no es cuidada, entonces la duración de esos estados de armonía van a ser cortos y no van a alcanzar para mantener, desarrollar las diferentes etapas en la vida matrimonial. Así que vida es duración de las cosas. Y por último, modo de vivir
de alguien, ¿verdad? Ya sea en la profesión, en un empleo, en la sociedad, en un oficio, en una ocupación. Modo de vivir. La atmósfera va a afectar tu modo de vida, ¿verdad? Tu modo de vida. Yo, por ejemplo, les platiqué, no sé cuándo, que alguna vez estuve en Cuba, 2 veces fui a Cuba a compartir. Y en esa ocasión, la primera, yo me fui con mis trajes, bien lindo, ¿verdad? Bien chulo, me llevé mis sacos, mis trajes. Nadie me dijo, a mí se me olvidó que íbamos a tierras cálidas, húmedas. Así que llegué a Cuba y yo iba con mis sacos y pura camisa de vestir, ninguna camisa guayabera o camisa que se use fuera del pantalón, nada. Y los pastores allá predican con playera, predican con camisa. Son raros los que llegan a ponerse traje, saco, mucho menos corbata. Así que me llevé una maleta que no iba a usar. ¿Por qué? Porque la atmósfera de aquel lugar modifica o le da el modo de llevar a cabo las cosas, los horarios. Por ejemplo, en Argentina ellos utilizan mucho la hora de la siesta y dicen que de tal hora a tal hora, me parece que son unas 3, 4 horas, están muy largas las siestas, hermanos. Como 4 horas, todo se paraliza, por ahí de las 2 a las 6 o de las 5 de la tarde, por ahí, todo se cierra y se paraliza. Entonces uno que va de la ciudad, de aquí de México, donde todo el tiempo hay movimiento, es aburridísimo, porque todo lo cierran, todo es parado y tú llegas ahí y dices, ay, que pase el tiempo. ¿No les ha tocado ir a algún lugar donde la actividad baja y tú dices, ya que se acabe el día para que empecemos otro? ¿Por qué? Porque el modo de vida se ve alterado o se ve dictado por la atmósfera, el ambiente que hay. Ok, ya dije todo esto. Ponga atención, porque ahora lo que vamos a ver, usted pídale al Señor que le hable de manera personal para cómo aplicar esto para la vida que Dios le ha dado, en cada área de la vida. Todos tenemos diferentes momentos de la vida hoy. Algunos somos casados con hijos, otros tienen hijos y nietos, otros todavía no se casan, pero tienes vida. Y esa vida necesita de esta atmósfera. Ahora entonces, vamos a mirar cómo afecta la vida a la atmósfera. Número 1, les voy a leer Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Todo lo que es bueno, ¿verdad? Digno, algo que está en la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la atmósfera es la característica que hay, los gases que hay en nuestra atmósfera y que llegan hasta a nuestro ambiente, son los que permiten, ¿verdad?, la respiración de los seres vivos. Si no me mal recuerdo, en el aire hay un 21% de oxígeno y otros gases. Tenemos el CO2 y otros gases. Pero el 21% del aire que respiramos tiene oxígeno. Y ese oxígeno es el adecuado para que funcionen nuestros pulmones. Por eso cuando la gente va a montañas altas donde ya no hay el mismo porcentaje de oxígeno, empieza a costar trabajo jalar, respirar. No es porque nuestros pulmones no funcionen, sino porque el aire tiene menos porcentaje de oxígeno. Y eso lo que empieza a hacer es que empieza a alterar nuestra respiración. Y si siguiéramos subiendo, pues ya no hay oxígeno y como consecuencia, ¿qué pasaría? Nos morimos. Así que la atmósfera contiene en su ambiente los elementos necesarios que hacen posible la respiración. Ponga atención, permitir es igual a ser posible. Entonces vemos que para que la vida exista, necesitamos, ¿verdad?, de este elemento de la posibilidad. Y Marcos nos dice que la posibilidad está ligada a un asunto que es la fe. Y dice, al que cree, todo le es. Entonces, hermanos míos, en la atmósfera de nuestra vida es necesario que seamos personas de fe. No solamente la fe natural, la fe cotidiana, todos tenemos fe natural. Es esa fe donde tú sales de tu trabajo y te vas al punto donde sabes que el camión va a pasar, no lo has visto, pero sabes que esa es la ruta y que va a pasar por ahí, y sabes que te va a llevar al punto donde quieres y crees que vas a llegar y el edificio donde trabajas ahí va a estar.
Trabajas durante 15 días, una semana o como te paguen, y crees que al término de esa semana o de ese tiempo te van a pagar. Esa es una fe natural. Todos nos movemos con fe, ¿verdad? Natural, todos. Por ejemplo, una de las fe naturales que más duelen es a los jóvenes cuando van en la escuela, porque creen que el maestro va a llegar y dicen, ay, ojalá el maestro no llegue, pero tienen una fe todos los días, ¿verdad? Ojalá que me vaya despacito y me cierren la puerta, y ándale que se la dejan abierta hasta que llega. Entonces, la fe natural opera en todos, pero necesitamos otros tipos de fe, ¿verdad? Por ejemplo, el don de fe no es un don que trabaja todo el tiempo. El don de fe es una fe particular que Dios usa, que Dios da sobre la gente para hacer o para actuar en diferentes momentos. Miramos, por ejemplo, a Moisés cuando toca la vara, el mar con la vara, y había un don de fe para que se produjera un milagro. Y el don de fe por lo regular está ligado a milagros. Entonces, vemos cómo la fe es necesaria para las cosas posibles. Por ejemplo, si hay cosas en tu vida que tú has creído que no son para ti porque no puedes, por la historia que tienes, por la condición que tienes, por la economía que ha habido, por los problemas, por los fracasos, todo eso ha cubierto tu atmósfera de imposibilidades. Pero lo que Dios quiere es que estemos convencidos de que si le creemos a Él, creemos quién es Él, creemos lo que Él dice de nosotros, creemos que Él es proveedor y Él es galardonador de los que en Él confían y de los que le buscan, entonces lo que podamos nosotros soñar para Él y en Él, y lo que podamos nosotros proponernos, es posible hacerlo en el nombre del Señor. Es posible lograrlo. La atmósfera necesita entonces fe. ¿Por qué causa? Porque la atmósfera es lo que le da posibilidad a la vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener fe. En una relación matrimonial, el cortejo, la comunicación, el amor, ese es práctico, pero debe de tener una plataforma, y es la fe puesta en Dios. La fe puesta en Dios. Hay muchos matrimonios que tienen problemas de celos porque no tienen fe de que Dios pueda cuidar al cónyuge, a la esposa o al esposo. Ya no es de lo que haga, es un problema de celos porque hay una inseguridad. Es que si mi mamá, mi papá tuvieron problemas, si mi abuelito engañó a mi abuelita, no vaya a ser que este bárbaro, si ya le vi los ojos, se me hace que un día me va a engañar. Y hay una intranquilidad acá adentro porque no hay fe para estar tranquilos, y entonces la vida de convivencia matrimonial se hace difícil porque la esposa o el esposo celan de una manera dañina a la persona. Ya no es posible la vida matrimonial, ¿verdad? Se vuelve controladora, se vuelve asfixiante, y hasta a veces en las parejas se oye esa palabra: es que me asfixias con tus celos. Yo sé que aquí nadie ha dicho eso, pero en algún lugar llega a suceder, ¿verdad? Mi amor, ¿dónde vas? Mi amor, acabo de cerrar la puerta. ¿Cómo que dónde voy? Deja siquiera avanzo 10 metros, ¿verdad? Pasan 2 minutos. Mi amor, ¿dónde vas? Pues apenas a media cuadra, mi amor, ya por favor. Yo te hablo cuando llegue a la oficina. ¿Por qué no quieres que te hable? Algo has de hacer. No, mi vida, pero es que se te va a acabar tu saldo. Mira, hay que pagar el celular. Tranquila, mi amor, cuando yo llegue. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No quieres que te vuelva a llamar? Y empiezan a discutir. ¿Por qué? Porque no hay paz a causa de que no hay fe. ¿Fe puesta en quién? En Dios, ¿verdad? ¿Cómo restaurar un matrimonio que ha tenido problemas de celos? Hermano, no hay psicólogo que te sane, no hay psiquiatra que te componga, nadie, no lo pueden hacer. Tantas gentes que yo he visto en psicólogos que tienen que seguir yendo al psicólogo porque no los pueden sacar de ahí. Solo el poder sobrenatural de Dios. Yo he visto matrimonios que han tenido rachas muy duras, están a punto del quiebre, pero Dios viene a su vida y la fe en Dios ahora nace, y esa fe es la que hace posible que haya perdón, que haya confianza, que haya el atrevimiento del que fue agraviado para decir: yo creo que Dios nos va a ayudar para salir adelante. Eso no lo puede lograr ninguna sesión de psicología. No estoy hablando de que la psicología sea mala, no. Estoy diciendo que para eso solo el poder sobrenatural de Dios. Es como la fe que les decía: la fe natural opera en lo natural,
pero la fe sobrenatural es la que va a operar para cosas sobrenaturales, ¿verdad? Es una fe diferente. Es como cuando tú le crees a Dios por algo y es una fe tan especial que tú dices, sí, ya sé, está seguro, va a suceder. Y sucede, es un don que Dios da a tu vida. Así que el primer punto es que la atmósfera hace posible la respiración de los seres vivos. Así que la importancia de la atmósfera es que hay posibilidad. Así es para nuestra vida. La atmósfera que haya en tu vida, la atmósfera de fe, la atmósfera de intimidad con Dios, es la que le va a dar posibilidad a tu respiración para que continúes viviendo, entendiendo todo lo que dijimos. Segundo, Salmo 91, este salmo no lo sabemos la mayoría, versículos 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjense que el pasaje, cuando habla el versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, pero esto lo dice cuando hace mención de la primera parte. Lo que está diciendo es el que habita, está hablando de un lugar o haciendo alusión a un lugar, y toda atmósfera tiene un lugar o un territorio. Dice, morará bajo la sombra, está hablando del ambiente, del Omnipotente. Al parecer esta palabra sombra del Omnipotente hace alusión de aquel que aprende a estar en el pensamiento de Dios, a no darle lugar a los pensamientos malos y negativos que te atemorizan, te espantan, te paralizan, te enferman, te preocupan, te afligen, sino a los pensamientos de bien. Regresemos a la embarcación de los discípulos. ¿Qué les dijo el Señor? Muchachos, pasemos al otro lado. Ellos ya habían visto que cuando Él decía algo se iba a cumplir, pero cuando se levanta la tempestad, ellos se espantan. Ellos creyeron que no iban a llegar al otro lado. La pregunta sería, ¿por qué pensaron eso si ya el maestro les dijo, vamos a llegar al otro lado? ¿Por qué? Jesús les dio una palabra, pero ellos no permanecieron en esa palabra, sino que ellos empezaron a irse a otra palabra. ¿Cuál fue la palabra? Lo que el viento les decía: se van a ahogar, te vas a morir, se va a anegar la embarcación, se van a hundir, se van a asfixiar. Luego son pescadores, pero nadie sabe nadar. Imagínense pescadores preocupados. Y estaban ahí tan afligidos porque salieron de la atmósfera de la palabra del maestro, llegaremos al otro lado, y se metieron a la atmósfera de las preocupaciones. Es como cuando tú escuchas la palabra que dice: el Señor pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero luego vienes y ves tu entrada y ves tus egresos y dices: Señor, no me alcanza. Y permanecemos más pensando: no me alcanza, no me alcanza, no puedo, ¿cómo le voy a hacer? Ay Señor, ay nanita, ay, 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 ay. Y empezamos a permanecer acá y nos salimos de la atmósfera donde el Señor nos dijo: hey hijo, todo lo que te haga falta, conforme a mis riquezas en gloria, yo lo voy a proveer para tu vida. ¿Me explico? Entonces, el segundo pasaje nos enseña: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Nos enseña que la atmósfera protege al hombre, las plantas o todo ser vivo de los rayos ultravioleta. Estas son definiciones de la atmósfera terrestre. Protege. El segundo factor de importancia de las atmósferas en nuestra vida es que traen protección a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a estar protegidos? Por eso leímos el Salmo 91. Estando en el lugar correcto, permaneciendo en el pensamiento adecuado, ¿verdad? Y haciendo de Dios, dice al final: y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El castillo era una definición de un lugar inviolable, era donde estaba el rey, era el lugar donde estaba todo cercado, protegido, donde había guardia, seguridad. Y entonces él dice: si esa es mi fortaleza, donde voy a ser protegido, entonces yo diré al Señor: tú eres mi castillo. No es tu sueldo, no es tu experiencia, es el Señor nuestro castillo, el que nos protege, el que nos guía, y eso es lo que nos va a dar tranquilidad. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos protegidos?
en paz, tranquilos. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así voy a descansar, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué? Porque tú, Señor, me haces estar confiado, ¿verdad? A ver, dígale este texto a su hermano. Hermano, yo declaro que en paz te acostarás y así vas a dormir. Entonces, las atmósferas o la atmósfera es importante porque trae protección. Otra vez hablemos. ¿Qué protege la vida estudiantil de una persona? La atmósfera, una atmósfera de diligencia, de esfuerzo, dedicación, interés. Una vez yo les explicaba que hay una encuesta que estaba yo leyendo hace un año más o menos, donde hablaba de cómo la juventud hoy escoge carreras y donde dicen que las están escogiendo por cuánto ganan las profesiones. Y la estadística dice que logran más los que escogen la carrera que les apasiona y ellos tienen más éxito en la vida que los que hicieron una carrera que les deja dinero pero no es la pasión de sus vidas. Entonces está probado en esa encuesta que logran más aquellos que según la estadística no es una carrera tan pujante, tan remunerada, pero que cuando la toman con pasión porque está de acuerdo a sus cualidades, a su capacidad, a su pasión, ahí se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque la atmósfera está protegiendo ese sueño. Es una atmósfera de vocación, es una atmósfera de gusto. Vas a estudiar algo que te guste, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? Pues ingeniería. ¿Por qué? Pues es que no hubo donde yo quería. ¿Y por qué no te esperas? No, pues es que ya quiero acabar la escuela. No, ponle una atmósfera correcta. No importa, la gente a veces nos metemos a la atmósfera del mundo, ¿no? Y la atmósfera del mundo te dice que un promedio de licenciatura la acabas a los 22. Entonces a veces pareciera que la atmósfera la rodeamos solo de tiempo. Y decimos, a los 22 tengo que acabar mi carrera. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Eso lo dice la atmósfera humana. Pero si no, claro, si te vas a tardar 20 años en descubrir tu carrera, pues ahí sí tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué problema hay si acabas a los 25, a los 24? ¿Qué problema hay si acabas a los 23, a los 28? ¿Cuál es el problema? Si estudiaste una carrera y no es la tuya, por ejemplo, yo he conocido gente que dice, yo estudié esta carrera porque le gusta a mis padres y a ti, no. Y quiero estudiar la que a mí me gusta. Papás, dicho sea de paso, dejen a sus hijos que escojan su carrera. Papás, gracias, ya me estaban espantando, hermanos. Para que ellos le saquen provecho a su carrera, porque la van a proteger así, ¿me explico? Entonces, el segundo punto nos enseña que la atmósfera va a proteger. Si hablamos de una relación matrimonial, ¿cómo proteges tu relación matrimonial? Una atmósfera que tiene comunicación, respeto, ¿verdad? Enamoramiento, orden, diseño. Una atmósfera que tiene un pacto renovado, un pacto claro. De eso hablamos en matrimonios este domingo, sábado pasado en el retiro. Entonces necesitamos saber que hay elementos de nuestras atmósferas que son los que van a darle protección, ¿verdad? ¿Quieres cuidar tu trabajo? Pues dale elementos a tu atmósfera. Sé diligente, llega antes, vete después, cumple con tu trabajo, sacúdete aquellas ideas de, pues hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo. No, usted trabaje bien, ¿verdad? Haga que su vida proteja su calidad de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpla en usted lo que dice la Biblia. Si en lo poco eres fiel, te puedo poner en lo mucho. Ya les he explicado este ejemplo con este versículo con este ejemplo. Si como trabajador te comportas como gerente, te puedo poner como gerente. Eso es lo que Dios te estaría diciendo. Si como persona que rentas una casa te comportas como dueño, te puedo dar una casa porque sabes cuidar una casa. Si como trabajador eres cumplido, te puedo hacer jefe de oficina porque tú necesitas a darle una protección a lo que Dios te da. ¿Me explico? Le pedimos a Dios cosas mayores, necesitamos darle la protección adecuada y eso se lo da la atmósfera en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo nos protegemos del engaño
espiritual, del engaño de la palabra de Dios. ¿Cómo nos protegemos? Había un amigo pastor muy querido, se llama Amílcar Herrera, está en Houston. Y yo le decía, pastor, ¿quiere que predique de algo en particular? ¿Hay algo que no deba decir? Porque usted es el pastor y usted sabe cómo maneja la doctrina dentro de su iglesia. Y él me decía, no, hijo, predica lo que quieras, lo que descompongas, cuando te vayas lo arreglo, me decía él. Y así la iglesia debe de crecer, debe de saber que nosotros podemos escuchar una cosa. Yo ayer le decía a los estudiantes de la escuela de música, les dije, hoy en día basta con que una persona reconocida como estudiante de la Biblia diga algo no para que todo el mundo empiece a dudar. Si alguien que estudia se ve que es conocido, es docto en la Biblia y dice no hay profetas, los que creen profetas y que no estudian se empiezan a poner nerviosos. Dicen, no, pues a lo mejor tiene razón, no hay profetas. ¿Cómo es tan reconocido? Es mundial su ministerio, tiene tanta gente. ¿Por qué? Porque no protegen su atmósfera con los elementos necesarios. La palabra de Dios, el conocimiento bíblico, el estudio bíblico. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nos podemos proteger del engaño? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo podemos juzgar una profecía? Conociendo la palabra de Dios. No debemos tener temor a profetizar, ni el que profetiza, ni los que van a oír. Pero si alguien se equivoca, pues nos vamos a proteger y vamos a proteger a esa persona. ¿Cómo? Teniendo conocimiento. No nos vamos a comer cualquier palabra que se diga con la frase anterior de así dice el Señor. Yo les he dicho que hace años alguien decía, ¿qué creen hermanos? Que el otro día fue a una iglesia y alguien dijo, así dice el Señor, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y todos dijeron, ay, gracias, gloria a ti, Señor, alabado seas. Porque a veces nos volamos la barda, hermanos. ¿Cómo nos protegemos de esas cosas? Conociendo la palabra del Señor, ¿verdad? Hay protección. ¿Para qué? Para tener apertura, pero no apertura a todo. Vean la apertura de la puerta del templo en la ciudad de Jerusalén. Se abría cuando salía el sol y se cerraba cuando se metía. Es un simbolismo. Dentro de poco voy a empezar a compartir algunas enseñanzas con simbolismos bíblicos, porque yo antes predicaba mucho de eso y es muy interesante y lo voy a hacer en los viernes por lo menos. Pero el simbolismo es, el portero abría la puerta cuando entraba la luz y cuando se iba la luz la cerraba. ¿Cuál es la enseñanza? Nosotros que somos porteros de nuestro templo debemos abrir las puertas a la luz y debemos cerrarla a las tinieblas. Así de sencillo. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer la palabra de Dios porque ella es luz para nuestra vida. Y entonces vamos a saber darle lugar a lo que sí tenemos que darle entrada y a lo que tenemos que decir, esto lo pienso, esto lo voy a meditar. ¿Me explico? Bien, segundo punto, proteger. Tercero, y con este cerramos. Eclesiastés 4, versículo 11, un pasaje conocido. Dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Ahí está hablando de un ambiente, ¿no es cierto? Está hablando de una atmósfera, de una habitación, inclusive de una cama. ¿No es cierto que cuando todos los solteros, cuando hay temporada de frío, se avientan 50 zarapes? Pero uno que está casado no necesita tantos zarapes. Nada más se acurruca con el esposo y ya está. O que diga la esposa, ¿verdad? Y ya está. Y aquí dice, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Está hablando de una atmósfera también, de un medio ambiente, pues. Pero esta palabra, se calentarán mutuamente, hace alusión a otro elemento de la atmósfera o a otro beneficio de la atmósfera. ¿Cuál es ese beneficio? Que la atmósfera, el tipo de atmósfera que hay en la Tierra, mantiene el calor sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Mediante el efecto invernadero que nosotros conocemos, que en cuestiones de contaminación hace mucho daño porque los gases no salen, pero ese efecto invernadero sin contaminación
fue diseñado por Dios para mantener la temperatura adecuada en la tierra. Entonces, el calor significa esto: el que la temperatura se mantenga, no salga la temperatura y entonces empecemos a enfriarnos. Ok, dicho de esta manera, entonces entendemos que otro de los beneficios que hay en la atmósfera con relación a la vida es que es la que evita la pérdida de la temperatura en el cuerpo. Usted sabe que cuando eso pasa en el cuerpo también se muere la gente. ¿Cómo se le llama eso? Hipotermia, ¿no? Cuando baja la temperatura. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que la Biblia, por ejemplo, dice: a causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa enfriar? Lo que está diciendo es: a causa de la maldad es posible que el amor de muchos se pierda. Cuando está hablando de enfriar es pérdida, porque el calor es mantener la temperatura y no dejar que se vaya. Ya les he comentado que alguna vez me sorprendió saber cuando un físico explicaba por qué nos tapamos, y él decía: no nos tapamos para que no entre el frío, nos tapamos para que no salga el calor. Yo dije: mira qué raro. Yo decía un cobrecito para que no entre el frío, y el físico dijo: no, no es para eso, es para que el calor propio del cuerpo no se vaya por causa del ambiente que hay, se empiece a enfriar. Entonces no hay pérdida. La atmósfera hace posible que no haya pérdida, que no se vaya. ¿Qué tan romántico es un matrimonio? De acuerdo a la atmósfera que mantenga, ¿verdad? Si el esposo llega y le dice: mi amorcito, qué bonitos labios tienes. Oh, ya estate, ya vas a empezar. Oh, estate, ahí están los niños. Si nada más te dije qué bonitos labios tienen. Sí, pero así empiezas. ¿Qué le hicieron a la atmósfera romántica? Le echaron su cubetada de agua fría y se fue el calor del enamoramiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el esposo un día agarra la escoba y barre el patio? Y yo no dije nada, ¿eh? Y la esposa llega y: ay, mi vida, si así lo vas a hacer, mejor no lo hagas, yo lo hago. Le mató la atmósfera de las ganas de colaborar. No importa que deje 2, 3 escobazos por allá, ya agarró la escoba, hermana. Acérquese y dígale: mi amor, muchas gracias, no sabes qué bueno, qué gusto me da que participes en el asunto de la casa. Gracias, mi vida. ¿Qué haces con eso? Evitas la pérdida de esas ganas. No digan amén ni se vayan a codear. Pero ¿cuántas veces las ganas se pierden? Uy, yo que te iba a ayudar y así me dices: no te vuelvo a ayudar. Hay pérdida porque la atmósfera no es la correcta, ¿verdad? Entonces nosotros, no estoy diciendo que solapemos cosas indebidas. Por eso estoy poniendo ejemplos como barrer, ¿verdad? No estoy hablando de otras cosas que sean malas. Necesitamos cuidar nuestra atmósfera porque eso va a evitar. ¿Cómo vamos a evitar que hace años yo predicaba algo y decía: ¿por qué la iglesia necesita avivamientos? Yo les decía: ¿saben por qué? Porque no mantenemos el calor del primer amor. Y tenemos que ir con Dios cada 3 años y decir: Señor, me acuerdo cuando allá me salvaste y así hazme sentir otra vez. Y el Señor te dice: hijo, pero ¿por qué lo perdiste? Si yo ya te lo había dado. Y entonces la iglesia tiene que ir de avivamiento en avivamiento, porque cada avivamiento lo pierde. No debiéramos necesitar eso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo: mira, cuando haga el congreso del siguiente año vas para que ahí te vuelvas a aprender. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Tú mantén la llama que hay del don que Dios te ha dado, no lo pierdas. Lo que le estaba diciendo es: cuida la atmósfera de tu corazón para que lo que Dios te ha dado no se pierda, no se vaya. Nosotros necesitamos cuidar nuestra vida para que la atmósfera adecuada en nosotros haga posible que no haya pérdidas,
Que no digamos, Señor, cómo me acuerdo cuando cantaba y se me salían las lágrimas. Hoy, Señor, estoy tan seco que ninguna canción me hace llorar. Que no digamos, Señor, cómo me acuerdo cuando te alababa en mi habitación y eran momentos tan especiales. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, cuando recién iban a nacer mis hijos, mi primera hija, yo estaba orando y le dije al Señor, Señor, ¿cómo quisiera sentirme como aquel día cuando me bautizaste con el Espíritu Santo? Y el Señor me habló y me dijo, Ludwig, ¿por qué ya no te sientes igual? Primera cosa. Segunda, me dijo, no me pidas la gloria del día pasado, porque yo tengo cosas nuevas para tu vida. A veces nosotros experimentamos una gloria y ya no queremos salir de ahí. ¿Cómo se va a cumplir en nuestra vida cuando dice la Biblia de gloria en gloria? Si siempre queremos la misma gloria. No, tenemos que soltar una gloria para ir a otra. Y cuando estamos buscando a Dios, hacemos una atmósfera propicia, ¿verdad? Hablaba yo con una persona ayer y me decía, pastor, ¿cómo le hago para que un adolescente, pues como que le guste estar en la iglesia? Y le dije, hija, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer nosotros como adultos es darles una atmósfera donde ellos puedan estar y donde un día Dios se revele a sus vidas y ellos como adolescentes sepan entrar a esa atmósfera y llegar a la iglesia y cantar canciones y sentir las suyas. No nada más llegar y estar ahí esperando la clase de los adolescentes, no, sino sentir, ese es mi Dios al que le estoy cantando también. Y un adolescente sentir en su corazón la atmósfera de adoración. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Darles una atmósfera así, que nos vean, que oigan en nuestra casa, que vean en nuestra vida. Como adultos en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Dar una atmósfera para que los adolescentes vean que nosotros estamos metidos adorando a Dios y que lo adoramos igual con una canción que con otra, con un director que con otro, en viernes que en domingo, ¿verdad? Me acuerdo un día cuando empezamos la iglesia, yo me acuerdo que venía bien vestido, pero nunca venía de traje. Y entonces un día el Señor me dijo, ¿por qué no te vistes de traje? Y le dije, Señor, pues eso es para cuando la iglesia está llena. Y me dijo, ¿por qué marcas esa diferencia? Debieras de venir como si este lugar fuera grande y apenas éramos 15. Yo decía, pues me ahorro la corbata y el traje. Somos 15, me llevo una chamarra. No estoy diciendo que sea malo venir sin traje, estoy hablando de la atmósfera que había en mi corazón. ¿Cuál era la atmósfera? El traje es para una iglesia grande y cuando esté llena. Y esa era mi atmósfera. Y Dios me dijo, ¿por qué lo haces? Y a partir de ese día, que no pasaron muchos meses cuando empezamos la obra aquí, empecé a venir de traje y de corbata todos los jueves y le predicaba a 8 personas vestido de traje y de corbata. Y entonces Dios me dijo, quiero que tengas esa atmósfera, porque si tú crees que la obra que estás iniciando va a crecer, entonces tienes que mostrarle a la gente que tú predicas con la misma atmósfera, con 5 que con 100, con 2 que con 500, con 10 que con 1000, y que la iglesia sepa que cuando hay 10 la alabanza va a estar buena, cuando hay 5 la alabanza va, cuando hay 20, cuando hay 100, cuando se llenó el culto va a estar buena. No hay diferencia entre una y otra porque la atmósfera la hacen ustedes. ¿Me explico? Quiero orar en esta mañana con ustedes, hermanos queridos, y quiero pedirle a Dios que Él te guíe a ti y a mí, nos guíe, para que hagamos una revisión de nuestra atmósfera. Porque hoy hemos aprendido cómo tiene efecto sobre la vida. Hablamos lo que es vida, durabilidad, modo de ser, esencia de las cosas, fuerza, actividad de algo. Y está ligado a la atmósfera. La atmósfera la tienes que hacer tú. Por eso el Señor dijo, cuando ores, entra a tu aposento. Y cerrada la puerta le estaba diciendo, haz tu atmósfera tú solo. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana te doy gracias, porque tú diseñaste la tierra y todo el universo, pero aquí en la tierra, Señor, nos enseñas
con tu propia creación, la importancia que tiene, Señor, la atmósfera en nuestra vida. Pablo en cierta ocasión le dijo a la iglesia: mi corazón ya se ensanchó. Y les dijo: ahora tiene que ensancharse el de ustedes. Les estaba diciendo que la atmósfera de su corazón era una, pero que la de ellos tenía que ser igual para que hubiera reciprocidad. Así es como trabaja, Señor, tu palabra. Pablo le dijo a los corintios: quise hablarles como espirituales, pero no pude hacerlos porque su atmósfera todavía es de niños. Señor, que nuestra vida no evite que tú nos puedas decir cosas nuevas. Que nuestra atmósfera nos permita escuchar de ti, Señor, cada día lo que deseas y las cosas nuevas que quieres que hagamos. Que no seamos, Señor, como Jonás, que necesitó escuchar el mismo mensaje para ir a Nínive hasta que lo hizo, sino que nuestro corazón escuche una indicación tuya y lo hagamos para poder escuchar otra indicación nueva. Yo bendigo en esta hora a tu iglesia, todos los que estamos aquí y todos los que son parte de esta casa, Señor. Justamente como casa, oro, Señor, para que solo tú, que eres la fuente de todo, generes en nuestro corazón la atmósfera que tú quieres para la comisión, la encomienda, para tu deseo, tu voluntad sobre nuestra vida. Señor, el evangelio es recibir las buenas nuevas de salvación, pero también es recibir el acceso a tu reino. Y en tu reino, Señor, hay atmósferas. La atmósfera principal de tu reino es que predomina tu voluntad, Señor. Ayúdanos a caminar en esa atmósfera en nuestro corazón. Yo bendigo a la iglesia para que podamos meditar, Señor, con seriedad, con tiempo, cómo está la vida, Señor, en cada área de nosotros. La vida en el hogar, la vida del estudio de la palabra, la vida del testimonio, la vida evangelística, la vida de los dones del Espíritu, la vida de los dones naturales, la vida del ambiente familiar, matrimonial, laboral, estudiantil, cómo está la vida de nuestros sueños, y que podamos darnos cuenta de los factores que son necesarios activar en la atmósfera de nuestra alma. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que la atmósfera que sea necesaria cambiar, cambie, Señor. Que así como hoy comenté, Señor, lo que sucedió en matrimonios el año pasado y la atmósfera del corazón de nuestro hermano cambió para apoyar a su esposa a estudiar una carrera y ahora ella lo hace, así nosotros podamos, Señor, hacer los cambios necesarios en la atmósfera de nuestro corazón para lo que tú quieres que ocurra en nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Oro para que si hubiera cargas, pesos, para que si hubiera, Señor, preocupaciones, todas estas sean llevadas a la cruz, Señor. Y en el nombre de Jesús pido por cada uno de mis hermanos, para que no haya obstáculos que les evite, Señor, hacer la atmósfera correcta en sus vidas, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, hablo sobre de ellos tu promesa, promesa de salud, promesa de bienestar, promesa de protección cuando hay batalla, promesa de victoria si confiamos en ti, promesa de protección, Señor, al estar debajo de tu abrigo, promesa de cuidado al guardar nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo lo que ellos son, lo que tú les has dado. Los bendigo al levantarse, al acostarse, Señor. Hablo sobre sus vidas para que haya un pensamiento que rija la atmósfera de sus convicciones y que éste perdure todo el día y toda la semana, todos los meses y todo lo que resta de este año, Señor. Yo bendigo a tu iglesia para que haya paz y salud en sus vidas, en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia en el nombre de Cristo y hablo tu vida sobre la iglesia amada tuya, en el nombre de Jesús. Hablo una iglesia que se santifica, Señor, que se entrega, que da su vida para vivir para ti, que te ama con intensidad, que busca las cosas de arriba, como decía Pablo, que busca primeramente el reino, como lo dijiste tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Apláudele fuerte al Señor.
Una atmósfera de gratitud, de alabanza. Gracias a Dios. Vamos a despedirnos. Vamos a tomar un tiempo para ofrendar para quienes han dispuesto. Jesús, eres mi buen pastor, en ti nada me faltará.